Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas que están conectados en esta conferencia de la noche. Estamos muy agradecidos una vez más de Dios por este maravilloso día que nos da para que juntos podamos disfrutar de su grandeza y de su poder. Hoy fue un día muy hermoso, un día bien cálido para ustedes que no están impuestos con el frío. Fue un día bien bueno. Así que en esta noche vamos a dar gracias a Dios porque podemos iniciar este estudio. Amén. Y en esta noche le vamos a llamar al estudio, o le vamos a poner como tema, rumbo al cielo. Rumbo al cielo. ¿Por qué rumbo al cielo? Porque con todos los eventos que están aconteciendo en el diario vivir en los Estados Unidos, que es el país más fuerte del mundo, y los demás países aledaños, nosotros entendemos que es parte del cumplimiento de Mateo 24, de San Mateo capítulo 24. Y nosotros podemos decir que, como dice la palabra, que en un abrir y cerrar de ojo, la trompeta va a sonar y todo el que esté preparado haciendo lo correcto irá a ver a Dios. Y es necesario que nosotros establezcamos de una vez por todas un pacto de no agresión con el reino de Dios, un pacto de no agresión, de no agredir al reino de Dios, de hacer lo correcto delante de Dios, de hacer lo que a Él le agrada. En una ocasión, alguien cometió un crimen. Esa persona cometió un crimen cuando era bien joven. 60 años después, a través de muchas investigaciones, llegaron a la conclusión de que el clavo que habían encontrado había sido el clavo con el cual él había matado a su esposa 60 años antes. Cuando fueron donde él, después de 60 años, y le mostraron el clavo, él dijo: me han atrapado. Él mismo no esperó que nadie lo dijera por él, sino que dijo: bueno, me han atrapado después de tan largo tiempo. ¿Por qué él dijo eso? Porque él sabía cómo, cuándo y con qué herramientas había él cometido esa atrocidad. Nosotros estamos para impedir que los hijos de Dios, que Dios ha estado llamando a través de muchos años, y otros que aunque no a través de muchos años, pero Dios los ha llamado, estamos dándole un alimento limpio y puro para que el día que suceda, que haya un arrebatamiento, o que pasen o que mueran, como se dice, pues esa persona pueda ir y verse con Jesús, entendiendo que no hay cosa más importante que ver a Jesús. Eso es lo más importante, y por eso es que cada día nosotros debemos de hacer un pacto de fidelidad y escuchar atentamente la palabra de Dios. En estos días se ha estado hablando mucho de que ya Dios no se enoja.
y de que ya Dios no toma en cuenta a la humanidad, porque se dice que por causa de la gracia ya la humanidad está libre de todo y puede seguir haciendo todo. Pero nosotros por la palabra hemos descubierto que hoy Dios está más enojado que cuando creó el mundo. Repito, Dios hoy está más enojado que cuando creó el mundo. Usted me diría ¿por qué? Recuerde que cuando Dios creó los cielos y la tierra, puso en el huerto del Edén a dos personas. Primero al hombre y después plasmó adjunto del hombre la mujer. Les dio todo cuanto ellos necesitasen para que pudieran vivir holgadamente, felizmente. Pero fallaron a Dios, descaradamente pecaron y fallaron a Dios escuchando la voz del enemigo de la justicia en vez de escuchar la voz de Dios. Por esa razón, dolorosamente, Cristo tuvo que venir y sacrificar su vida en la cruz, porque era la única esperanza del hombre de una reivindicación. Era la única esperanza del ser humano para una reivindicación, para un perdón genuino, para un perdón verdadero. Era la única oportunidad que tenía el hombre. Sin embargo, aún viniendo Jesús y entregándose por el pecado de la humanidad, los hombres siguieron sus mismos cursos, sus mismas actuaciones, en sus mismas condiciones. Y muchos pretenden y dicen que ya Dios no se enoja, que ya Dios está contento con todo el mundo porque somos todos sus hijos y ya estamos en el tiempo de la gracia y que por eso ya Dios no se enoja. De acuerdo a la palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas que están en esta conferencia, Dios hoy está más enojado que cuando creó el mundo, porque sacrificó a Jesús, su unigénito, para que los hombres no se pierdan. Pero ese crimen de aquel señor fue descubierto a los 60 años. Cuando lo descubrieron a los 60 años y fue donde un juez, el juez no lo perdonó. El juez dijo: yo siempre he sido caracterizado por ser un juez leal, un juez legal, un juez que no hago lo que es incorrecto. Y por esa razón te voy a dar 60 años más en la cárcel. Y fue condenado a 60 años, lo que quiere decir que es probable que haya muerto en la cárcel. ¿Por qué? Por un pecado de 60 años. Nosotros en estos días estamos abriéndole los ojos a la iglesia y estamos abriéndole los ojos a nuestro sitio, a nuestros hijos, en todo nivel, en todo lugar, en todo momento, para que aprendan a entender la realidad del asunto. No es lo que diga un hombre por ahí que diga que ya Dios no se enoja. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es real y es verdadera. Y la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es verdadero y es infalible.
Por eso es que cada uno de nosotros debemos de agarrarnos y asirnos de la palabra. Muchas personas hoy dicen, ¿por qué yo tengo que arrepentirme? ¿Por qué yo tengo que volverme a Dios si yo siempre he temido a Dios? Y en esta hora yo no estoy hablando con los amigos, estoy hablando con los cristianos. Porque también hemos descubierto que los cristianos necesitan más a Jesús que aún aquellos que están afuera. ¿Por qué? Porque muchos cristianos conocen la verdad y siguen haciendo lo incorrecto. Dios un día nos va a llamar a cuenta. Y alguien tiene que pararse en la brecha y en los caminos y decir la verdad. Alguien tiene que pararse en la senda antigua y decir la verdad a la gente. ¿Por qué? Porque muchos están dormidos pensando que ya Dios no se enoja. Dios está más enojado que cuando creó los cielos y la tierra. Dios está más enojado ahora mismo con los gentiles que con cualquier otro pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio a Jesús, a los gentiles y al Espíritu Santo, a los gentiles que no estaban dentro de la ciudadanía de Dios, y lo hemos tomado como barato. ¿Por qué nosotros tenemos que arrepentirnos dentro de la iglesia? Como aquel hombre que cometió el pecado y duró 60 años y a los 60 años lo encontraron y le dieron 60 años de prisión. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que un pecado no rendido, aunque dura 100 años, sigue teniendo el mismo efecto del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona en alguna ocasión mintió y dijo algo que era mentiras, y no se ha arrepentido de esa mentira, y en vez de arrepentirse dice otra mentira, eso quiere decir que esa persona es mentiroso, y los mentirosos, dice la Biblia, que van a ir al lago de fuego. Eso es para cristianos y para impíos. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida se perdió. ¿Y por qué un cristiano se perdería? Bueno, si usted se desvía de lo que usted ha aprendido. La Biblia cuando dice no mienta, no está hablando solamente con los amigos, con los impíos o con los inconversos. Está hablando con todos. Cuando la Biblia dice no robes, si usted en una ocasión se robó una menta o un centavo, un poco de azúcar, y usted sigue siendo ladrón si no se arrepiente, y por ese poquito de azúcar usted puede irse al infierno si no se arrepiente. Si usted en una ocasión hizo lo malo mirando con lascivia a la mujer de su hermano, o la mujer mirando al marido de otra, si usted ha usado su cuerpo en cosas que no tiene que usar y usted no se arrepiente, ya usted sabe que se va a perder. ¿Por qué? Porque esto no es solamente para los que no conocen a Jesús, es también para nosotros que conocemos a Cristo. Yo quiero que ustedes vean un verso conmigo. Ese verso está en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio. Oiga esto, hermanos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, miren, los ángeles no miraban mujeres para codiciarlas. Los ángeles no robaban. Los ángeles no usaban el nombre de Dios en vano. Los ángeles no decían malas palabras. Los ángeles no tenían otra cosa con mayor importancia que Dios. Los ángeles no criticaban a sus hermanos y a sus hermanas. Los ángeles no odiaban a nadie. Los ángeles no se embriagaban con licor. Los ángeles no tenían 2 mujeres o 2 hombres. Los ángeles no estaban en el ambiente de mentir, de nada de estas cosas. Pero la Biblia dice que Dios no los perdonó, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Oiga eso, mi hermano. Nosotros tenemos que ser evangélicos sinceros, establecer nuevos estándares, establecer nuevas cosas que sean realmente orientados a servir y a la fidelidad a Dios. No se lleven de la mentira de que si usted fue salvo, usted puede seguir haciendo todo lo que quiera, que ya usted está salvo. Eso es mentira del infierno. La Biblia dice en el verso 5 de segunda de Pedro, verso 4, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a lo que habían de vivir impíamente, y solo libró al justo Lot, porque vivía abrumado y afectado de la maldad de esta gente. ¿Qué sería de un mundo pecador hoy? Que hoy por hoy nuestro Estados Unidos y nuestros países están inmersos en una corrupción inminente. Se han olvidado de la deidad de Dios y han olvidado el respeto a Dios. ¿Qué nosotros podemos esperar? ¿Qué nosotros podemos esperar para esta generación cuando esta generación se ha degenerado de una manera increíble? La Biblia dice que Dios va a llamar a cada persona a juicio y va a parar enfrente de él la multitud y los va a llamar. Y los que hayan sido manchados, les va a decir: apártense de mí, malditos hacedores de iniquidad, de maldad, de pecado, de adulterio, de fornicación, de mentiras, de lascivia, de cosas inmundas. Pero que los que hagan lo correcto le va a decir: venid a mí, bendito de mi Padre, al lugar que yo había preparado para ti. Y también la palabra de Dios dice que sin santidad
Nadie verá al Señor sin santidad. Miren una cosa, mis hermanos. Los predicadores que son predicadores que hablan de acuerdo a la verdad bíblica de Dios no son populares. ¿Sabe por qué no son populares? Porque, por ejemplo, recuerde usted, cuando usted estaba en la escuela, usted amaba muchísimo al maestro, a la maestra, que siempre le apoyaba y le decía que todo estaba bien, que le encontraba haciendo un examen y haciendo un chivo y se hacía la vista gorda. Usted se sentía bien con ese maestro. Y yo estoy seguro que todavía usted recuerda a ese maestro, a esa maestra. Pero el maestro que le decía, no, usted en un futuro tiene que ser un profesional. Y por eso usted tiene que esforzarse, estudiar, hacer lo correcto. Usted no le gustaba mucho ese maestro. Yo lo estoy diciendo porque yo también fui estudiante, ¿ok? Yo fui estudiante y yo sé. Asimismo, los pastores que hablamos la verdad del Dios vivo, y estamos disertando la verdad de acuerdo a la palabra de Dios, no somos populares. Es más, somos odiados y la gente a veces no nos quiere oír. Es igual que cuando alguien tiene un cáncer y le dan una medicina para el cáncer. Yo le aseguro que la medicina de un cáncer no puede ser muy dulce y muy favorable. Quizás da mal de estómago. Y por último tienen que rajar la persona y sacarle el cáncer. ¿Sabe por qué? Porque ese cáncer puede producirle la muerte fulminante a ese individuo. Así es la profesión que Dios me ha dado. Es la función que Dios me ha dado como apóstol del evangelio, como ministro del evangelio, como maestro de la palabra, como pastor de la palabra. Yo prefiero hacer lo bueno y ser juzgado por Dios, decir la verdad y ser juzgado por Dios, y no hablar mentiras y decir lo que no es y juntarme con un grupo de desobedientes en el infierno. Por eso es que hoy quiero recordarles que nosotros tenemos que abandonar la mentira. No diga mentiras ni de juego. Y si usted dijo una, arrepiéntase. A veces se le zafa mentira hasta de juego a uno. No diga mentira ni de juego, porque el mentiroso no va a entrar al cielo. No mire a nadie para codiciar ni sus bienes, ni su familia, ni su mujer, ni su marido. No haga eso. No tome el nombre de Dios en vano. ¿Cómo tomar el nombre de Dios en vano cuando usted, por usar un amuleto, dice, usted usa el nombre de Dios, que no es para nada importante? No lo use. Y usted revisa los 10 mandamientos para que entienda lo que les estoy diciendo. Yo he sido llamado para enderezarlo a usted y para enderezarla a usted, porque Dios me ha puesto como su maestro. Y usted no va a encontrar a ningún maestro o ninguna maestra a menos que no sean ungidos por el Espíritu Santo y hayan renunciado a las ofertas del mundo, que les diga la verdad, como nosotros en esta conferencia en vivo se lo estamos diciendo. ¿Sabe por qué? Porque es mejor a veces rascarle el nacío a la persona por lo laíto que come y sabe bueno, en vez de echarle mentiolé a la herida para que se cure de una vez por todas. Pero nosotros sabemos que cuando la herida es curada de una vez por todas, nosotros vamos a tener hijos fuertes que van a poder cambiarle la vida a otros.
Porque lo más importante es vivir para Dios y cambiarle la vida a otros. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, tampoco va a perdonar a los hombres o a las mujeres que no sean fieles y los va a arrojar al infierno, porque el infierno pertenece al diablo y a los desobedientes. Pero la palabra de Dios dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y también dice que el que cree en Él y hace lo que Él dice, de su interior va a correr un río de aguas vivas. Dice que por cuanto todos pecaron, por causa de tu pecado, de haber pecado y de hacer lo malo delante de los ojos de Dios, no pensando que te puede caer muerto hoy solo de beberte un café. Por eso fuiste destituida de la gracia de Dios. Pero hay algo bonito, dice, pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y también dice, y si hijos, también herederos y coherederos de la promesa. Eso quiere decir que el lugar que Él fue a preparar en Juan capítulo 14, verso 6, en ese lugar, si nosotros hacemos un pacto serio, nosotros vamos a ir y vamos a estar con Él, vamos a morar con Él allí. Así es que, mis amados hermanos y hermanas, yo les llamo a que usted se preocupe por la palabra de Dios. Olvídese de lo pasajero. Que no tengo lo que quiero. Que no tengo lo que deseo. Que no tengo los millones que anhelo. El bote, el yate, el helicóptero, el avión. Eso es pasajero. Todo lo que han muerto, que han tenido mucho de eso, lo han dejado. Y algunos están en el infierno. Pero cuando Lázaro murió, fue a ver a Jesús. No es malo tener nada de eso. Las riquezas son de Dios. Y dice la Biblia que los justos van a heredar la riqueza de los injustos. Pero eso no es la prioridad en la vida. Lo más importante es saber que si usted se va a dormir y mañana no amanece porque su espíritu sale de su cuerpo, por cualquier razón, que usted va a despertar abrazado con Jesús. Eso es lo que importa. Así es que, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que Él vea que el sacrificio de Jesús no es tomado livianamente por usted, como muchos que creen que el sacrificio de Jesús, el sacrificio. No, el sacrificio fue el sacrificio del Hijo de Dios. Por causa de la desobediencia del hombre, tuvo que venir el Hijo de Dios para que usted y yo fuésemos salvos. Y si nosotros no tomamos esto en serio y creemos que es un cuentecito de hada y que yo peco hoy y mañana me arrepiento, estamos más perdidos que Judas. Entonces es tiempo de que aceptemos. Es más, vamos a orar, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración pidiendo al Señor perdón por todo lo que nosotros hayamos cometido, que se nos haya escapado, sea voluntario o involuntario, sea queriendo o no queriendo, en otra palabra. Y vamos a pedir perdón a Dios y hacer un pacto hoy nuevo. Y nunca deje de escucharme, porque yo soy el pastor que Dios le ha puesto a usted para enderezarlo, para enderezarla, para ayudarlo a que usted sea un cristiano fiel. Y el día que suene la trompeta, que usted me vea, usted va a decir:
Bendito Dios porque me dio ese pastor que hablaba con la boca clara, sin pensar en la ofrenda o sin pensar en ninguna de estas cosas, sino pensaba en predicar el evangelio tal y como le dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todas las cosas que he estado haciendo que está mal. Yo te ruego, Señor, que me dé fortaleza, que una mi espíritu a tu espíritu, y que yo pueda hacer lo correcto, y que yo pueda entender que el infierno es real, y que yo debo escapar y que mi familia escapen de él. Señor, cambia mi familia, cámbiame, y cambia mi generación. De ahora en adelante, soy nueva persona. Soy nueva criatura. Y en Cristo haré la diferencia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche, mis amados hermanos y amigos. Les insto a que ustedes inviten a muchas personas a seguir escuchando la palabra de Dios. Les amamos y estamos con ustedes en el camino, pero nosotros vamos a ver a Dios cara a cara, porque la Biblia dice, porque le veremos tal y como Él es, y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Los bendigo y declaro que ninguna arma forjada contra ustedes prosperará. Ustedes quedan en victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz noche.